llamado de Dios en nuestras vidas nos da la confianza de saber que estamos en su voluntad. Repito, el llamado de Dios en nuestras vidas nos da la confianza en que estamos en su voluntad. Bienvenidos una vez más a este momento donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios, siempre confiando en que su palabra, la palabra de Dios, pueda tener un cambio positivo en nuestras vidas. Así que bienvenidos, les invitamos a que saquen por favor la guía de esta semana para que podamos estar en la misma sintonía, en el mismo renglón de lo que estamos tratando ahorita. El tema de hoy es soy llamado por Dios. Soy llamado por Dios. Allá en Efesios capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios: por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Repito, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabe que cuando ignoramos la naturaleza del llamado de Dios en nuestras vidas, corremos el riesgo de decepcionarnos con quienes nos rodean o por las circunstancias que usted y yo enfrentamos cada día? Es decir, no debemos ignorar de alguna forma que Dios nos está enviando a un mundo que está en tinieblas. Y cuando usted y yo ignoramos este principio, usted y yo somos llamados. Si usted aceptó a Cristo Jesús, hay un llamado de Dios en su vida. Pero hay que entender la naturaleza de ese llamado. Somos llamados para impactar para bien a un mundo que está en tinieblas. Y si ese mundo está en tinieblas, a ese mundo al que Jesucristo mismo vino, a ese mundo al que ellos mismos, este mundo le crucificó. Estamos yendo a un mundo, dice la palabra de Dios, que está bajo el maligno. Y es a ese mundo al cual usted y yo estamos siendo enviados. Y repito, cuando no logramos entender esto, de que estamos siendo enviados a gente que quizá estará o será contraria al mensaje de la palabra de Dios, nos vamos a desanimar. Y si usted no se da cuenta que este llamado hará que la gente nos confronte, que la gente nos ataque, que la gente nos critique, y nada de esto de alguna forma nos debe de sorprender. Si usted dice, es que ahora que estoy en Cristo Jesús me pasa esto, ahora en Cristo Jesús, ahora que estoy haciendo el grupo familiar, ahora que le estoy compartiendo a la gente de Cristo, es cuando más ataque tengo. Mire, es normal, es lo que de alguna forma Jesucristo mismo nos previno, o nos avisó de que vamos a tener aflicción en esta tierra. Entonces, pero cuando no logramos entender de que estamos siendo enviados a un mundo en tinieblas, nos vamos a desanimar y nos vamos a sentir frustrados porque no vamos a comprender la naturaleza del llamado. El aspecto primero que quiero que veamos es que soy llamado a contribuir. Soy llamado a contribuir. La Biblia nos dice en Efesios 5:8, está ahí en sus notas, dice Pablo, mas ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como hijos de luz. Sabe que usted y yo somos hijos de luz. Y hemos sido enviados a un mundo, repito, en tinieblas. Y cuando Dios nos envía a este mundo en tinieblas, es para contribuir a que haya luz. Usted y yo somos la luz de este mundo. Usted y yo somos como linternas. Usted y yo debemos ser el ejemplo, el testimonio para que otra gente pueda decir, yo quiero ser como tal persona, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Y de alguna forma poder poner ejemplo del cómo es que debemos vivir. Pablo nos dice, ustedes ustedes son la luz del mundo. Entonces, somos llamados para contribuir, para aluzar a los demás. No para poner a los demás de alguna forma a ser menos, yo soy más, tú eres menos, sino que podamos contribuir y poder ser de bendición para las vidas de cada uno de ellos. Entonces, soy llamado para contribuir, no para hacerme como ellos, no para
de alguna forma ser parte de la oscuridad o no recibir la oscuridad de mi propia vida. Y cuando, lo dije al principio en la introducción, cuando usted y yo logramos entender de que estamos yendo a un mundo en tinieblas, no nos va a sorprender cómo es que se nos trate. No nos va a sorprender que la gente quizá nos trate mal, nos ignore, hable mal de nosotros, porque ellos están en tinieblas. En la palabra encontramos que obviamente Jesucristo fue crucificado. Gran parte, la mayoría de los discípulos fueron sacrificados, con excepción de Juan el apóstol, que él muere por edad allá en la isla de Patmos. En fin, es decir, el llamado de Dios implica que usted y yo logremos entender que, si bien es cierto, estamos entrando a un mundo difícil, pero es para contribuir, para ser de bendición, ser de apoyo, a sabiendas, sabiendo que de allá para acá quizá recibamos solamente crítica, a sabiendas de que quizá de allá para acá recibamos golpes o recibamos habladurías en contra nuestra, pero nuestra responsabilidad es contribuir. ¿Por qué? Porque ya sabemos. No nos debe de extrañar, decimos, es que el mundo está echado a perder, y es que el mundo vive así, y es que el mundo, ya sabemos. Jesucristo mismo nos habla de eso. El mundo está bajo el maligno. Entonces, nuestra responsabilidad es de alguna forma apoyar, ser de bendición, contribuir. No nos debe de extrañar ver oscuridad y maldad. Es normal. Entonces, el número 2, el llamado me da confianza. El llamado de Dios en mi vida me da confianza. Sabe que todo cambia cuando creo que he sido llamado por Dios a transformar la vida de quienes me rodean. Cuando usted y yo logramos entender, fui llamado, Dios me llamó, fui escogido por Dios para hacer un impacto bueno, un impacto positivo en la sociedad. Y cuando me enfrento a dificultades en la vida, este llamado de Dios me da confianza, porque entonces me doy cuenta de que realmente, a pesar de que estoy experimentando esto en mi vida diaria, aunque quizás sea malentendido, ahora estoy hablando de que no que usted haga mal y la gente lo descubra, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, cuando usted está viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, y usted es atacado, usted es criticado, no lo debe de extrañar. Una cosa es diferente si usted hace lo malo y usted está recogiendo el fruto de haber actuado mal. Esa es otra historia. Usted no puede decir, si usted ha hecho algo malo, usted puede decir que estoy sufriendo por Cristo. No, usted está sufriendo por lo que usted ha hecho. Hay que entender bien eso. Pero cuando estamos predicando, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y somos atacados, sabe que el llamado nos da confianza. Como diciendo, el llamado es lo que me sostiene. Es decir, Dios me ha llamado y como tengo la certeza de que el Señor me ha llamado, eso me sostiene. Eso me da fuerza. Y sabe que muchos abandonan el servicio a Dios por no entender que han sido enviados a un mundo en tinieblas, y repito esto, e ignoran la naturaleza del llamado. Cuando usted y yo no logramos entender eso, y lo voy a estar repitiendo esto, no logramos entender que hemos sido enviados a un mundo difícil, un mundo en tinieblas, un mundo, repito, que está bajo el maligno. No logramos entender eso. Sabe que puedo dejar el ministerio, podemos dejar de servir, podemos dejar de hacer el grupo, podemos dejar de compartir del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted está esperando otra cosa. Pero el llamado, es decir, es que Dios me ha llamado, y Dios me ha llamado para impactar de buena forma, positivamente al mundo. Sabe que eso nos da confianza. Y personalmente lo puedo decir, de que muchas veces cuando quizá hemos experimentado, y hablo de mi persona, de la familia, hemos experimentado situaciones difíciles dentro del ministerio, difíciles, lo que quizá nos ha mantenido, lo que nos ha mantenido a flote, es el hecho de que hay una certeza del llamado de Dios que está sobre nuestras vidas. Y entendemos que es parte del llamado, es parte del paquete.
A Jesucristo mismo lo crucificaron. Y Cristo mismo fue perseguido. Y Él mismo dijo, ¿qué no irán a hacer con ustedes? Entonces, eso es de esperarse. Pero nos da confianza de que hay un respaldo de parte del Señor. Y usted puede tener esa confianza de que compartimos la palabra de Dios, pero sabemos que hay un respaldo de parte del Señor. Y somos bienaventurados, dice Jesucristo, cuando por causa de Él somos vituperados, cuando por causa de Él somos atacados, cuando por causa de Él se habla en contra nuestra. Repito, a causa de Él, no por lo que usted haga, cosas malas que usted haya hecho, no, rebeldías, eso es otra cosa, sino que podamos tener en claro esto. Cuando usted predica la palabra de Dios, va a ser atacado. No hay vuelta de hoja. Pero usted debe entender esto. Es parte del llamado. Cuando usted es llamado de parte del Señor, al día siguiente usted no va a tener un jardín de pétalos de rosa esperándolo, pétalos así y ángeles rodeándolo. Y no, Señor, es todo lo contrario. Pero lo que nos sostiene es que hemos sido llamados. Entonces yo le animo a que este llamado le pueda dar confianza y que ninguna situación nos puede llegar a desanimar para quizá dejar el ministerio o dejar de servir en la iglesia. El aspecto tercero es que obedecer al llamado me da la victoria. Obedecer al llamado me da la victoria. ¿Sabe que el llamado de Dios me da la confianza, como dijimos ahorita? Pero obedecer al llamado de Dios me da la victoria. Repito, el llamado de Dios me da confianza, pero el obedecer al llamado de Dios, que son cosas muy diferentes, usted puede saber que es llamado de Dios, pero quizá no obedecer al llamado de Dios. Pero el llamado trae confianza, pero el obedecer a ese llamado, créame, eso trae victoria a su vida. Pablo dice, ahí en Hechos 26, 19, dice, no fui rebelde a la visión celestial, cuando él está hablando con ese jerarca. No fui rebelde, dice, a la visión celestial. Es decir, el llamado de Dios requiere acción. No basta con decir, hermanos, que yo recibí una profecía y el Señor me dio palabras 30 años. Yo sé que Dios tiene algo para mi vida y yo nomás estoy esperando que... No. Es recibir el llamado y ¿qué está haciendo? No espere que se le dé el púlpito. No espere a que ahora sí a ir a un seminario para que... No. Aunque todo eso pueda ayudar. Sino que donde usted esté, sirva a Dios. Ahí donde usted esté, obedezca a Dios. En lo más pequeño, en lo más sencillo, en lo más humilde, sirva a Dios, sirva a sus semejantes, sirva a la iglesia de Cristo Jesús. Y a partir de ahí, aún en medio de un mundo oscuro, un mundo en tinieblas, podrá experimentar victorias. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo al llamado, usted está accionando al llamado de Dios. El ser llamado de Dios es solamente el principio. Y Pablo pudo haberse conformado con ser llamado, y él pudo haber sido hecho campañas, y ¿saben qué? Dios se me apareció, Jesucristo se me apareció y hizo esto y me pasó esto, y ¿cómo ven? No, sino que él mismo dio su vida, Pablo, por la acción que él tomó, por ir y predicar, por ir y anunciar el evangelio, por ir y confrontar a jerarcas, por ir y presentar un evangelio vivo, y eso le costó la vida. ¿Por qué? Porque accionó, no solamente mandaba ahí mensajitos de inspiración por el Face, sino que él actuaba, ¿sí? Él hacía la palabra de Dios, aún a pesar de que posiblemente lo iban a matar, y lo mataron. Pero el obedecer al llamado, hermanos, trae victoria en nuestras vidas, ¿sí? El llamado celestial le inspiró a Pablo a enfrentar muchas dificultades, repito, hasta la misma muerte. Y a manera de conclusión, si usted ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, le voy a decir algo, hay un llamado de parte de Él para su vida. Si usted ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, repito, hay un llamado de Dios para usted. Quizá no de tiempo completo, quizá no para irse a un seminario, quizá no para prepararse para ser pastor, evangelista, misionero, no sé. Quizá no sea nada de eso. Pero ahí en su área de influencia, ahí en su área de trabajo,
ahí en su negocio, ahí donde usted se encuentra, usted tiene la posibilidad y el llamado para impactar a quienes le están rodeando. Así que es un llamado para el mundo de tinieblas. Cuando usted accione, cuando usted diga, te voy a obedecer, Señor, voy a compartir de ti, no espere así que los cielos se le abran, sino que más bien espere que vaya oposición. Pero qué hermoso es saber de que que haya oposición por obedecer a Dios. Esto es precioso. Y para conversar ahí en su grupo familiar, quisiera que si pudieran hablar tantito ahí del por qué el llamado de Dios nos da confianza. ¿Por qué el llamado de Dios nos da confianza? Yo le invito para que compartan brevemente en este aspecto ahí en el grupo familiar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el llamado que tú das. Y gracias por el respaldo, Señor, que tú das al llamado. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a ser fieles, mayordomos del llamado que tú has dado a nuestras vidas. Y te damos toda la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, les amamos y recuerde que es bien importante que usted comparta este video, que le ponga un me gusta. Ahí el video, compártalo con sus amigos a través del WhatsApp, a través de mensajes, a través del Face, en fin. Ayúdenos. Si cada uno de ustedes lo puede compartir con 5 personas, imagínense, será de tremenda bendición. Así que, hermanos, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga. Les amamos.